Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a mis compañeras y compañeros senadores el que estén aquí esta mañana. La verdad es que el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con un proyecto que puede parecernos bueno, noble, que pudiera eventualmente generar condiciones de desarrollo para una región particular del país. Pero como en todo proyecto, como en toda obra, se tienen que cuidar, por supuesto, las cosas buenas y además procurar que así sea, que vaya a producir el proyecto, pero también cuidar los efectos que pudiera en el proceso de construcción y en la vida del proyecto afectar condiciones, sobre todo ambientales. Me estoy refiriendo específicamente al Tren Maya, un proyecto que ha sido pues largamente anunciado, desde la época de campaña el presidente ya lo traía. Es un proyecto que suena bien, que vende bien, pero también obliga a hacerse bien. Y de repente por las prisas, por el tratar de cumplir con una fecha presidencial comprometida para inaugurarlo, se dejan de lado detalles que más bien no son detalles, que son la vida misma de lo que hoy le da esa fuerza a la península de Yucatán, específicamente al estado de Quintana Roo y de manera más puntual a la Riviera Maya. Porque lo que ahí se está construyendo, si no se hace bien, tendría una afectación que, dicho por expertos, y ahora abundará aquí la senadora Mayuli mucha de la información que ella trae, pudiera simplemente acabar, acabar con el atractivo que significa el color de las aguas en el mar del Caribe mexicano, específicamente en la Riviera Maya, porque se está contaminando todo el acuífero, que también lo han mencionado los especialistas, los científicos. Es el acuífero más importante del mundo y se puede llegar a perder si la obra no se cuida. Ojo, no se está hablando de que la obra no se haga, se está hablando de que la obra se haga bien, que no lastimemos al medio ambiente y perdamos lo más, que significa lo que hoy ya tiene Cancún y la Riviera, solamente por hacer un tren que, aunque puede ser necesario y puede ser atractivo, hay que hacerlo de manera adecuada. No está peleada una cosa con otra. Tiene que entender este gobierno que para hacer las cosas hay que servir ciertas normas. Y en materia ambiental hay una cosa que de manera personal yo he referido, que la naturaleza no va a perdonar, no va a simplemente dejar que las cosas sucedan y que por ahí se vayan componiendo. Lo que se pierde, perdido está. Y ahí hay que tener mucho cuidado con no estropear precisamente la joya de la corona. Estamos hablando de la fuente de ingresos en materia turística, por mucho más importante de nuestro país. Pero Mayuli tiene mucha más información de carácter técnico que realmente importa para poderle dar viabilidad a esa obra si es que se quiere hacer. Muchas gracias, coordinador, y al grupo parlamentario por hoy estar aquí, y sobre todo para hablar de un tema sumamente importante para el sur-sureste de México y también para Quintana Roo. El tramo del Tren Maya, tramo 5 de la ruta del Tren Maya, como ustedes pueden ver, son 7 rutas que existen y el tramo 5 es Cancún, Playa del Carmen, o conocido también como la Riviera Maya, y Tulum, en la cual aquí se atraviesa uno de los sistemas de ríos subterráneos más largos del mundo, el más importante del mundo, en donde hay cavernas inundadas, flora, fauna, selva y la fuente de agua dulce más importante de la región. No podemos dejar por a un lado ese dato. Estos sistemas que ustedes podrán ver a continuación se han formado durante 2,000 millones de años. Ahí se encuentran, inclusive se han encontrado vestigios de la antigüedad que apenas están empezando a explorar. Hay fósiles, restos de nuestros antepasados que datan de tiempos de la era glacial. Estamos hablando 2,000 millones de años. No es un tema menor. Ahí vamos a poder ver
que evidentemente ante la no tener estudios de factibilidad sobre la construcción del Tren Maya, pueden haber daños irreversibles. Esto es lo que hay en las cavernas subterráneas que tienen cenotes. Eso es lo que podemos encontrar en Quintana Roo y en ese tramo en donde el patrimonio cultural, arqueológico, la fauna, la selva libre, las fuentes de agua potable, los cenotes, se pueden acabar. Es un extraordinario acuífero y es un extraordinario ecosistema único en el mundo del que estamos hablando. Es uno de los pulmones más grandes del planeta, de la selva maya de la península. Y ahí también les quiero mostrar el sistema kárstico. Aquí pueden ver un poco de cómo está el sistema kárstico y el acuífero de la zona. Todo este sistema hace que las playas de Quintana Roo tengan ese hermoso azul turquesa que vemos como playas, porque todo ese sistema está conectado por debajo. Imaginemos nada más que por debajo de todos esos kilómetros y kilómetros de camino, abajo hay cavernas, y estas son las que hay, cavernas inundadas y cavernas que no son inundadas también, pero que podemos ver que todo este sistema filtra el agua y eso hace que se pueda conocer el azul turquesa que tenemos. Estamos hablando pues de la selva maya, manglares, cenotes, animales de la región, zonas arqueológicas también. Jaguares, muchísimos animales que son solamente de esta región. Queremos aquí también hacer un señalamiento porque hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación dijo que no hay un plan maestro del proyecto, que no hay estudios de factibilidad, no hay estudios de impacto ambiental, no hay permisos autorizados para la construcción de este tren. Y tenemos que escuchar a los expertos. Y hace aproximadamente un mes cambia el tramo de la ruta, del tramo 5, el tramo de la carretera federal, a 5 o 6 kilómetros adentro de la selva. Y esto evidentemente, ante la falta de todos estos estudios, habrá un gran impacto. Y como lo dijo el coordinador del grupo parlamentario, no estamos en contra del desarrollo, ni en contra del empleo. No estamos en contra del turismo, por el contrario, una servidora ha sido promotora del turismo desde que he iniciado, desde que empecé aquí en el Senado de la República. Ni el Tren Maya per se estamos en contra de él, sino que se pueda construir como cualquier otra obra, pública o no, sin un plan maestro es imposible, sin estudios de factibilidad, sin impacto ambiental. Ahí es donde les quiero mostrar esta imagen, por ahí. Esto es lo que ahora pueden encontrar sobre el nuevo trazo o el nuevo tramo de la Ruta 5 que está dentro de la selva. Hoy se está construyendo este tramo con autorizaciones provisionales por parte de la Semarnat. Es imposible que eso esté pasando. Es increíble que el propio gobierno, la propia autoridad, esté violando las propias leyes federales para construir un proyecto de tal magnitud. Hoy se está, ¿qué pasaría, por ejemplo, si al final de estos permisos provisionales, pues la autoridad Semarnat, INA y otras que están haciendo estos estudios dijeran que no se puede, que no es factible hacer el Tren Maya en el tramo 5 de Quintana Roo? Mientras ya hubo una devastación que nos dicen los expertos que para que vuelva a regresar al estado original de hace unos días que estaba, tardaría cuando menos 20 años para volver a lograr tener esta selva en este tramo. Y también les quiero decir, estamos en una zona altamente cavernosa en Quintana Roo, por eso frecuentemente vemos socavones en la carretera. Esto es algo, vamos a decirlo, peculiar en Quintana Roo, en la carretera federal que conecta desde el norte al sur del estado, precisamente por lo cavernoso que es. Y esto es en la carretera federal. No sé si es un tren de carga, de pasajeros, de turismo, el peso que tendría que
aguantar la tierra y sobre todo el tipo de piedras kársticas que evidentemente pues, no soy experta, no soy científica, pero creo que pasaría esto que ustedes están viendo en esta fotografía. Pudiera hasta caerse, inundarse y evidentemente pues esto es lo que queremos que no suceda. No queremos frenar, insisto, el Tren Maya. Lo que queremos es que hayan estos estudios de factibilidad, que haya este proyecto que no existe y es por eso que nosotros también nos sumamos al anuncio que han hecho hace 2 días, los artistas, científicos, especialistas en la materia, sociedad civil organizada de medio ambiente, a los expertos y a la sociedad quintanarroense, porque no queremos frenar el Tren Maya, pero que se haga bien, con estudios, con permisos autorizados. Ahora la propia autoridad se pasa por el arco del triunfo las leyes federales. Y con esto, al menos concluyo en esta parte mi participación, de decirles lo que está en riesgo. El acuífero más importante del mundo y el sistema kárstico más importante, pero sobre todo el efecto y las consecuencias que tendríamos para los que vivimos en Quintana Roo. Perderíamos el azul turquesa de nuestras playas, perderíamos empleos, perderíamos nuestro hogar, porque a eso nos dedicamos en el Estado como la principal actividad económica, que es el turismo. Esto a un corto plazo, dicen los científicos, que esto pudiera acabarse. Y entonces, quienes vivimos en Quintana Roo, pues vamos a ver un estado del que hoy no puede en una generación acabarse todas las bellezas naturales. Son nuestros recursos naturales de los quintanarroenses y de México. Es nuestro patrimonio natural. Y evidentemente a favor de todo el desarrollo, pero que sea desarrollo sostenible. No podemos acabar con un lugar en el cual vivimos y aparte recibimos a muchos visitantes nacionales e internacionales a que conozcan las bellezas naturales y arqueológicas de Quintana Roo. Pero eso sí, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestro entorno, cuidemos las generaciones futuras, cuidemos nuestros empleos, hagámoslo bien por nosotros, por nuestras familias, por las y los quintanarroenses y por supuesto también por las y los mexicanos. Muchas gracias. Muy bien. Mayu, quédate con Muchas gracias. Muchas gracias, Mayuli. Justamente yo tenía pensado acompañar a Mayuli hace una semana, aquí lo anuncié, pero dado que hubo una sesión extraordinaria, ya no pude y estaré en los próximos días en la península de Yucatán. Basta que una generación de políticos ignorantes atente contra el futuro de las próximas generaciones. Yo sé que el nieto del presidente vive en Houston y ahí no le importa lo que pasa en Quintana Roo, pero yo sí espero que mis nietos algún día puedan conocer esos cenotes y esas bellezas naturales de Quintana Roo. Por eso es imposible no oponerse a que se sigan haciendo las cosas de manera indebida. En 2018, en noviembre, presenté un primer punto de acuerdo para pedirle al gobierno de la República que hiciera una consulta con las comunidades indígenas, una consulta previa, libre e informada. Se aventaron una consulta que duró 2 días, sin que hubiera un plan maestro, sin que hubiera impactos ambientales. No hay manera que esa consulta sea válida porque no existían los proyectos ejecutivos. Con engaños, con dádivas, convencieron a las comunidades de dar su aval de un proyecto inexistente. ¿Dónde quedó el concepto de previa? ¿Dónde quedó el concepto de libre? ¿Y dónde quedó el concepto de informada? El 8 de enero de 2020 presenté un punto de acuerdo para que la CEGOP, el INPI y el FONATUR nos entregaran los detalles de la supuesta consulta que hicieron. Conocer dónde fueron las asambleas, cómo fueron las asambleas y quién dio el supuesto aval para estas obras que atentan contra el hábitat
de los pueblos indígenas mayas en la península de Yucatán. Y tan solo la semana pasada, el mes pasado, presenté un punto de acuerdo para que venga a comparecer el exdirector de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y Javier May Rodríguez. Uno, para que nos informen de sus corruptelas que traen, porque vaya que se están robando dinero. ¿Qué es eso de andar comprando predios a 3 veces su valor? ¿Qué es eso de andar asignando contratos megamillonarios a los amigos del presidente? Y además, el asesor principal, no se nos olvide, que es el jefe del hijo del presidente, ¿no? El señor Chávez. Este punto de acuerdo, hoy voy a insistir en que se apruebe de manera urgente, debido a que el cambio del trazo, y aclaro, el cambio de trazo se dio hace un mes. Basta de seguir haciendo las cosas a lo pendejo. Basta de seguir violando la ley. Eso es lo que quiero decir. Lo dijiste claro. Sí, senadoras, senadores, tenemos algunas preguntas de los... Más claro, ni el agua de las playas de Quintana Roo. La primera pregunta se las hace Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Bueno, pues primero que nada, decirles si no es tarde ya la reacción que están teniendo ustedes. Les recuerdo que hoy los que gobiernan se plantaron en Reforma 3 meses y se manifestaron. No sé si allá se tendrían que plantar a alguien para que no dejaran pasar esa situación. Pero bueno, eso sería ya la senadora, parece ser que sí hay que mandar a llamar a comparecer, pues no sé si también al de la Semarnat o a la gente que está involucrada en este proyecto. Y si dicen ustedes que no quieren cancelar el tren, o sea, todavía se ven un poco ahí condescendientes, pero sí que lo suspendan hasta que no haya un estudio de impacto ambiental, sería mi pregunta. Y en dado caso recurrir a instancias internacionales, no sé si a Greenpeace o a gente que se las haga de tos allá para que suspendan, que esa gente se supone que sí defiende los patrimonios culturales. Y anunciaron por ahí, creo que la senadora Mayuli va a ir una comisión de turismo a visitar el Tren Maya, no sé si esa comisión puede hacer algo para que enfrenten este tema. Y ya, no sé si ahorita en otro tema me dan chance o después. Yo quisiera, ahora nos comenta la senadora Mayuli respecto a esta última parte de la pregunta, Félix. Efectivamente ya fueron y ahora da cuenta. Ahora, tarde no es tarde. Me parece a mí que cuando se anuncia este proyecto del tren, pues lo menos que se esperaba es que se pudiera llevar acorde con las normas ambientales. Pero lo que estamos viendo es que a este gobierno justamente no le importa lo que diga la norma, ni en la materia ambiental, ni en ninguna otra. Tristemente, lo estamos viendo con lo que está pasando, por ejemplo, por citar un ejemplo, lo que acaba de ocurrir con el decreto interpretativo de lo que tiene que ver con la propaganda gubernamental. Pues aquí, peor, porque aquí estamos hablando de simplemente dejar de lado toda la reglamentación para poder construir una obra y hacerla por su capricho, porque la quiere hacer, porque la ofreció, y está bien, es el presidente de la República que haga la obra, pero que cuando menos respete al medio ambiente. Si no quiere respetar a los mexicanos, porque vamos a estar los que hoy lo estamos criticando seguramente ya en otro mundo en unos cuantos años, lo que sí podemos, o muchos años, lo que sí dice, unos más que otros, Xochitl, lo que sí dice y debiera respetar el presidente es al medio ambiente, porque ya se dijo, aquí van a estar sus hijos, sus nietos y los hijos de sus nietos, y ojalá puedan disfrutar del Caribe mexicano, de la Riviera Maya, precisamente ahí en la zona entre Cancún, Tulum y toda esa franja que es realmente espectacular y que por eso tiene el éxito turístico que tiene. Y si perdemos esas playas, pues ¿qué va a pasar con ese ingreso para el país? Además de la afectación al medio ambiente, que ya sería motivo y razón suficiente. Pero bueno, le dejo a Mayuli para que pueda ampliar sobre... Ahí nada más, senador, precisar si ya estar violando estas normas ya implica sanciones penales contra quienes están haciendo. Lo que pasa es que se están amparando en permisos provisionales, que por supuesto serán materia de tribunales el poder saber hasta dónde alcanzan,
y hay amparos en otras partes y tramos del tren. Hay cuestiones en materia indígena que también nos han cubierto, como le explicaba Xóchitl, y lo que hay que hacer es simplemente no se pide mucho. Si se quiere hacer un tren porque puede significar apoyo al turismo, qué bueno, que se haga bien, que no lastime el medio ambiente, porque aquí lo que se está es lastimando el medio ambiente y con ello perjudicando, por cierto, también al turismo que se dice querer ayudar. Sí, nada más al respecto, comentar, no estamos tardes, creo que tenemos que, hemos dado en este tiempo el beneficio de la duda al gobierno federal con los proyectos que busquen detonar la economía, generar empleos, y como senadora de Quintana Roo y en esta responsabilidad siempre he llevado la bandera de desarrollo económico, desarrollo sostenible, mayor turismo. Démosle al turismo la prioridad nacional que se necesita en el país. Y Quintana Roo es uno de los estados con más aportación a la federación. Prácticamente el 50% del turismo nacional en México, o de la captación del turismo en México, el 50% lo aporta Quintana Roo. A ese nivel es el que estamos del turismo en Quintana Roo para la federación. Y ante ello es por eso este llamado, porque evidentemente ante estas decisiones de un momento a otro, en donde no hay estudios, y aparte apenas ahora también se dio las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, la cual dijo que no hay el plan maestro del proyecto del Tren Maya. El plan maestro, imagínense nada más, y construir tu casa, necesitas los planos, necesitas los permisos del ayuntamiento, lo que fuera, lo más sencillo, pero lo necesitamos cualquier persona para poder construir. Y el gobierno no tiene absolutamente ni un solo documento que avale la construcción de este tren. Insistimos, haciendo hincapié, queremos desarrollo, claro. En Quintana Roo, por supuesto que queremos que sigan más empleos, porque también hay otro tema. Tenemos muchísima migración de pueblos como Oaxaca, Chiapas, de Guatemala, porque van a Quintana Roo porque ahí hay oportunidades de empleo. Y por eso tenemos una migración tan alta en el estado de Quintana Roo. Entonces, hay muchos problemas que evidentemente este gobierno no ha visto con toda la amplitud de visión de lo que tenemos que hacer en materia turística y sobre todo para estos destinos. Y nada más, recuerdo que estabas preguntando sobre la última de la visita. Estuvimos la Comisión de Turismo del Senado el jueves y el viernes. Estuvimos con diferentes autoridades federales, estatales, municipales, organizaciones civiles medioambientales. Fuimos al lugar en donde va a ir el tramo 5, en esa zona, en la Riviera Maya. Estuvimos en las cavernas, hicimos una agenda muy amplia de la comisión con el senador Antonio García Conejo, quien preside la Comisión de Turismo, y por supuesto que lo que queremos es que se pueda ir ampliando esto. Por ello es que nos sumamos, nuevamente lo digo, nos sumamos al llamado de los artistas, científicos, de los que saben, de los expertos, que permite el gobierno federal que hablen los expertos y que sobre eso se tomen las mejores decisiones para México y para Quintana Roo. Hagámoslo bien, eso es lo que queremos, que se hagan bien las cosas. Yo sí quiero precisar por qué la emergencia. Originalmente el trazo iba a ir por una zona ya impactada. Primero habían dicho que las torres de alta tensión, después lo cambiaron a la carretera. Parece que hubo un problema con el sector turístico por los metros que querían tomar y ahí están ubicadas sus instalaciones estratégicas de los hoteles. Implicaba reubicar muchísimas cosas. Cuando toman la decisión, cuando remueven a Jiménez Pons, me supongo, porque no puede resolver el problema, y deciden reubicarlo a 5 kilómetros, el problema que se da es que justo ahí es a donde hay la mayor cantidad de ríos subterráneos y donde hay selva virgen. 8,5 millones de árboles, 2,500 hectáreas. O sea, es una pendejada su laguito de Texcoco respecto a la selva maya, con todo respeto.
La siguiente pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Buenos días, tengo dos preguntas al coordinador. Coordinador, ¿qué pasa en su bancada? ¿Por qué se están yendo los senadores? Primero fue la senadora Marta Márquez, después su suplente no llega con ustedes, se va a Grupo Plural. Ayer presentan en Movimiento Ciudadano al senador José Luis Gama. Y mi segunda pregunta, Marco Gama, perdón. Y para la senadora Kenia, usted hizo un recorrido el lunes por el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy el presidente la invita a que este fin de semana vaya al aeropuerto y suba a la torre de control a hacer un recorrido y después pues pueda dar su opinión. La invita a usted y al caricaturista de Reforma, Calderón. Específicamente dijo que iba a dar instrucciones para que pudieran ir ustedes el fin de semana. ¿Usted va a aceptar esa invitación? Serían esas preguntas. No pasa nada, la verdad es que no pasa nada, son decisiones estrictamente personales, no es problema de la bancada, el propio senador Gama se lo pueden preguntar, seguramente vendrá por aquí, es un tema local, un tema personal, yo tuve la oportunidad de platicar varias veces con él y no tiene absolutamente ninguna queja, ninguna complicación con nadie de los 22 integrantes de la bancada, la más grande que hay de oposición en el Senado de la República. No hay absolutamente ningún tema con la bancada, ni tampoco con el partido a nivel nacional. Son diferencias personales que las tiene de su estado y nada más. Kenia. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hoy venimos a hablar de esta devastación que está haciendo el gobierno. Yo le daré una respuesta puntual a su invitación en un rato más. Por respeto a mi compañera de Quintana Roo, lo que nos ha venido a relatar hoy es terrible. No solamente va a afectar a esta generación. O sea, López Obrador no solamente va a dañar a los mexicanos de esta generación, va a dañar a los mexicanos que aún no han nacido. ¿La escucharon? Probablemente por esta aberración el color del mar va a cambiar. López Obrador es letal, es corrupto y evidentemente dañará a las futuras generaciones. En un rato más, de manera personal, les haremos llegar la respuesta puntual de una servidora. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos dos preguntas más, son de Gerardo Segura, pero es también en relación a otros temas ajenos a esta conferencia de prensa. No sé si ustedes quieran que se las lean o también más tarde, como ustedes me digan. A ver, adelante. La primera pregunta de Gerardo Segura dice así: ¿el derroche y corrupción extrema en Santa Lucía deben quedar en la impunidad o se deben interponer demandas penales, ya que a pesar de que todos los estudios aseguraban que era inviable esa obra en ese lugar, se llevó a cabo y nunca funcionará? ¿Qué opinan? Y la segunda, ¿qué opinan de lo dicho por la ministra Loretta Ortiz en relación a que la reforma eléctrica no atenta contra el acuerdo comercial de México, Estados Unidos y Canadá, cuando congresistas de Estados Unidos piden a su gobierno que se investigue al gobierno mexicano justamente por esta situación? Respecto a la primera pregunta, yo lo que podría decir es que se tiene que investigar, por supuesto, por las autoridades correspondientes en este momento, como son, de momento, la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías que llevan a cabo revisiones que se tienen que dar y, por supuesto, en su momento, por la propia Auditoría Superior de la Federación. Ahí hay recursos y no se vale que simplemente los vayan a disponer como información clasificada. Evidentemente hay costos ahí que se tienen que aclarar, contratos que se entregaron sin licitación que también deben de ser perfectamente claros por qué procedieron así, si es que había alguna justificación o no. Lo que parece es que simplemente por las prisas, por las ganas de hacer un proyecto y ponerle fecha, porque había que inaugurarlo el día que se inauguró, bueno, pues se incumplieron con cosas, con normas que por supuesto no tenían ninguna justificación para poderlo hacer, como está pasando en el tema del tren, como está pasando en Quintana Roo. Y respecto a la otra pregunta, yo lo que podría decir es que la ministra Loretta Ortiz no podría manifestarse respecto a este asunto, está impedida. Ella fue diputada
y votó en contra de este asunto. En su momento haremos valer precisamente esa condición para que ella se tenga que excusar del tema, porque no podría, justo por haber sido ya partícipe en las decisiones en aquella ocasión sobre ese tema, particularmente cuando fue diputada federal por un partido en la Cámara. Finalmente también en otros temas les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. Uno para ti, coordinador, y uno para la senadora Xóchitl, que quisiera que me comentara. La primera es, ya el Movimiento Ciudadano ya lanzó a su candidato al 24 a Colosio, ¿y ustedes estarán ya pensando en alguien o todos les van a dar ese tiempo? Y para la senadora, este conflicto de alto nivel con Gertz Manero, la senadora Sánchez Cordero y Julio Scherer, y ustedes viéndose aquí con él, hasta tomándose selfies, no sé si deberían pedirle que pida licencia para que se defienda y no desde su trinchera. Gracias. Yo diría sobre la primera pregunta, Félix, que en realidad de lo que estamos hablando son de temas que tiene que resolver el partido, y quien tendría, con mucho respeto, lo digo de verdad, lo tendría que responder el partido. Estoy seguro que gente que se quiere postular, que vale la pena, que puede y que ha demostrado a lo largo de su vida que tiene las capacidades y digamos que las credenciales para hacer un buen trabajo las hay y de sobra en Acción Nacional. Estoy absolutamente convencido de ello, pero al partido le toca responder todo lo demás respecto a nombres, aspirantes y todo aquello. Y respecto al otro, mi querida Xóchitl. Bueno, sería muy interesante que la presidenta del Senado empiece por manifestarse de las filtraciones que hubo el fin de semana. Yo espero que en algún momento ella tome la palabra y explique este Senado de la República, porque es muy, muy delicado de lo que se habla y de lo que se ha dicho. Pasando al siguiente tema, porque pues parece que en familia se llevan re mal, y cuando vino Gertz no teníamos el antecedente de lo que se filtró de Scherer en proceso, pero estamos hablando de los personajes de mayor nivel de este gobierno: fiscal general de la República, presidenta del Senado y consejero jurídico. Yo tampoco esperaría, digo, yo no me tomé selfie con él, lo conozco, fue mi compañero de gabinete, lo respeto. Se dio en un tono duro, pero respetuoso. O sea, tú no puedes invitar a alguien a tu casa y agarrarlo a patadas, tampoco creo que esperarían ustedes eso de nosotros como senadores. Desafortunadamente, a su servidora no le dieron chance de hablar, porque pues el formato era muy duro. Yo espero que el fiscal, que además lo dijo, que él puede venir las veces que quiera, pues acepte venir al pleno. Ya se dio cuenta que no le vamos a morder ni le vamos a hacer nada feo, pero sí creo que todas y todos los senadores tienen el derecho de cuestionarlo, de escucharlo y que haga una comparecencia, porque todo esto que pasó desde las filtraciones, del tráfico de influencias, de usar la fiscalía, porque yo sí, aunque él dijo que no, porque sí lo aclaró, que no, que habló como persona, no como fiscal, pues híjole, es muy difícil quitarte el cargo de fiscal y te está hablando la persona Gertz, ¿no? Cuando estás hablando con un ministro de la Corte. Pero yo esperaría que pronto hubiera una comparecencia en el Pleno y podamos decir lo que pensamos todos. Gracias. Minerva. Gracias. Creo que es muy pertinente la pregunta. El conflicto que se ventila en medios entre el fiscal Gertz Manero y el exconsejero jurídico Scherer, que se extiende también a quien fuera secretaria de Gobernación, la hoy senadora Olga Sánchez Cordero, es una evidencia clara del desprecio que este gobierno tiene por el Estado de Derecho, la estricta observancia del principio de legalidad, conforme al cual las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente tienen facultado, y el desdén por un efectivo combate a la corrupción a través de los medios legales y las instituciones públicas que han sido creadas por años para ello. Muchas voces institucionales, tanto en México como en el extranjero, han puntualizado que el Estado de Derecho está bajo ataque o, en el mejor de los casos, está en riesgo. Esa falta de cumplimiento de la ley se observa
en las razones que desmotivan la inversión en los informes más recientes del Banco de México, en que en la evaluación de The Economist se manifieste un retroceso en la gobernanza democrática de nuestro país, o en el que el World Justice Project registre evaluaciones a la baja para México. Si hay algo peor que la corrupción es, compañeros de los medios de comunicación, la impunidad. Es saberse intocable y que no habrá consecuencia alguna. Por ello, el escándalo entre Gertz, Scherer y Sánchez Cordero no puede quedar reducido a chismes o a intrigas palaciegas, o peor aún, a cosas de la condición humana, como lo dice el presidente en días pasados. Se requiere, por supuesto, conocer la verdad y esclarecer los hechos, que se lleve a cabo una investigación a fondo y que sí o sí se finquen responsabilidades penales, administrativas o políticas a quienes el caso lo amerite. Es para complementar lo que Xóchitl expuso. Gracias. Muy bien. No tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. A ustedes, senadoras, senadores, buenos días.